Muy buenas noches, mis amados. Gracias por estar con nosotros en esta plataforma llamada Conceptos Adecuados de Edificación. Hoy lunes de Estudio Torá, donde cada lunes ya por más de 10 años estamos enseñando las verdades maravillosas de las raíces hebreas, de la cultura hebrea. Y hoy vamos a iniciar una serie maravillosa que le hemos denominado Señales y Secretos del Mesías. Vamos a tomarnos tiempo en examinar algunas historias maravillosas que hablan de señales, secretos, extraordinarios que el Mashiach operó, donde estas historias también nos quieren hablar de cosas muy poderosas para nuestras vidas también, para nuestra practicidad y nuestra operatividad en el reino de los cielos. Así que permítame darle la bienvenida. Le invito a que también nos siga en nuestro canal y se suscriba a nuestro canal. Si no se ha suscrito, por favor, vaya y suscríbase para que las notificaciones, dándole a la campanita, le llegarán. Cada enseñanza que colocamos, que demos, la colocamos ahí y ahí usted podrá recibir un abanico de enseñanzas maravillosas. Y en este caso, esta enseñanza donde hablaremos de la primer milagro que Yeshua hizo. Es una historia de una boda maravillosa, de un milagro, una creación de un vino nuevo fue creado. Qué interesante que de un vino viejo creó un vino nuevo. Esto es algo tremendo. No es casualidad que hay una parábola que nos enseña que el vino viejo es mejor. Y esto habla acerca de la Torá. Ese vino, esa enseñanza en las escrituras, es una tipología de enseñanza. Odre es una tipología de un estudiante. Y ese vino nuevo es un odre, un estudiante nuevo que está recibiendo lo renovado de la antigüedad de la Torá. Qué hermoso es esto. Así ya podemos entender mejor la Biblia, cuando nosotros podemos desentrañar los códigos ocultos de la cultura hebrea que nos ayudarán a todos nosotros a aprender aún más de la verdad. Así que le invito a que me siga en esta serie que comenzamos hoy. Y esta es la número 1, la primera enseñanza de este milagro, primer milagro que Yeshua hizo en esa boda de Caná, donde hablaremos de las señales y los secretos de la transformación. Así que permítame comenzar. Quiero decir, lo primero, a modo de introducción, decir que todas las bodas, ya que este milagro se efectuó en una boda, todas las bodas son ocasión especial. Pero cuando nosotros nos envolvemos en el estudio de la Torá y comenzamos a aprender culturalmente una boda judía, notamos que toman un ribete superior y especial y digno de contemplar. Dentro de estas bodas judías hay unos 13 rituales durante la ceremonia tradicional que termina con un baile llamado orá, mientras los invitados bailan en círculo. Estas bodas maravillosas. Yo le invito a que vaya a YouTube y vea cómo se efectúa una boda judía. Hermosísima. Al mismo tiempo, los novios se sientan en sillas y se elevan en el aire, agitando pañuelos a los invitados. Eso es algo hermosísimo ver esto. Y como ustedes pueden imaginar, la mezcla de vino, de comida, de la agitación de los pañuelos, de las canciones hebreas, de la alegría que inunda la atmósfera, es impresionante. Debo decir que me encanta. Y me encanta oficiar esas bodas. Yo ya he tenido la ocasión de oficiar una boda bajo la jupá, de que están llenas de majestuosidad, alegría y de una emoción muy profunda. Pero principalmente debo decir que no hay nada más hermoso que ver las caras de esos dos bashertes, esas almas gemelas que se unen y que completan el ciclo maravilloso de haberse casado. Por ejemplo, hay un gran rabino, Barney Kasdan, que ha escrito unos libros maravillosos acerca de las fiestas, que, bueno, es un rabino mesiánico de una Keilah llamada Ariel en San Diego, California. Y dentro de uno de sus libros quiero
traerlo a su consideración lo que él expresa. Él expresa lo siguiente: todas las costumbres designadas por Dios probablemente no haya ninguna más gozosa que una boda judía. Es una gran sinjá que no podrás perderte, que no querrás inclusive perderte. Por supuesto, es bastante gozoso simplemente presenciar los votos del pacto entre un hombre y una mujer que se aman. Y cuando sumas sus familias, amigos, la comida, la música, la danza, es difícil de encontrar una celebración más exuberante. Eso dice este gran rabino acerca de la boda judía. Y yo estoy de acuerdo que es una ocasión muy importante, muy gozosa y una ocasión que nadie puede perderse. Usted que está caminando en las raíces hebreas, le exhorto que por lo menos en una ocasión vaya a una boda judía para que pueda ver lo maravilloso y lo impresionante. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, porque nos toca examinar el primer milagro del Mesías que ocurrió durante una boda y señala la abundancia, señala y quiere hablarnos acerca de la bendición que provienen de nuestra relación con el Mesías. Esta boda o este primer milagro que ocurrió durante una boda, lo que nos quiere hablar de una manera encriptada, de una manera espiritual, es acerca de la abundancia y la bendición que vienen de un creyente, de una persona que ha nacido de nuevo, que tiene una relación íntima, personal, estrecha con el Mesías Yeshua. Cuando notamos la transformación de agua en vino, no fue simplemente un acto de bondad al azar, mis amados. No. Dios, mis amados, debemos saber que es soberano. Y Dios es soberano sobre cada detalle aparentemente insignificante. Y el hecho de que este milagro involucrara vino y ocurriera en una boda judía es muy, muy, muy significativo. Lo primero que debo decir, mi amado, es que esta boda fue significada en un mes muy importante dentro de la tradición hebrea, y es el mes de los milagros. Un milagro ocurriendo en el mes de los milagros, ¿eh? Qué tremendo. Cuando observamos, por ejemplo, el calendario judío se divide principalmente en 12 meses, al igual que el calendario estándar o gregoriano que nosotros estamos también usando también en nuestro mundo. El mes de Nisan es el primer mes del calendario hebreo según la Torá, que son los 5 libros de Moisés, como ya usted sabe. Nisan coincide con los meses de marzo y abril en el calendario estándar. Es por esa razón que la Torá o en la cultura hebrea se le conoce a este mes como el Jodesh Haviv, que significa el mes de la primavera. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que este primer milagro que tiene que ver con la transformación y la bendición que yo como creyente tengo cuando yo puedo tener una relación íntima con mi Mesías, produce milagros, produce multiplicación y bendición. Ahora bien, y es nada más y nada menos que en el mes de Nisan, que es el mes de los milagros. Si usted quiere ver milagros, solamente usted tiene que esperar que llegue Nisan. Ahora bien, ¿de dónde aparece esto? ¿Por qué? ¿Por qué se le denomina Nisan el mes de los milagros? Esto sería una buena pregunta. Ahora permítame decirle por qué. Cuando estudiamos la raíz de la palabra hebrea Nisan, esa palabra Nisan proviene de una raíz hebrea llamada Nisim, que significa literalmente milagros. Es ahí de donde los rabinos han entendido que en el mes de Nisan es el mes de los milagros. Han nombrado a Nisan como el mes de los milagros. No se sorprenda que si usted recibe un milagro en medio de Nisan, mis amados. Curiosamente también,
La palabra Nisan comienza con la letra Nun, pero que también tiene una particularidad, que también termina con una letra Nun. No solamente comienza con una Nun, sino que también termina con una Nun. Como observó un gran rabino. El rabino dijo, dos Nun denotan Nisei Nisin, que significa muchos milagros. Y dice, en la era de Mashiach, todos serán testigos de maravillas y milagros. Esto dice este gran rabino llamado el Rebbe Nachman de Breslev, hablando acerca de este mes maravilloso donde se efectúa este milagro o el primer milagro de Yeshua que estamos nosotros examinando. El capítulo 2 de Juan apoya que Yeshua hizo su primer milagro en convertir el agua en vino en el mes de Nisan, y esto es maravilloso. Luego de ese milagro, la Biblia dice que después de esto, Yeshua descendió, dice, a Capernaum con su madre y sus hermanos y sus discípulos. Y dice, y se quedaron allí unos días. Estaba cerca la fiesta judía de la Pascua. ¿Está bien? Y Yeshua, dice Juan 2, 12, 13, subió a Jerusalén. Note que este milagro fue hecho en el mes de los milagros. Esto es lo primero que hay que notar aquí. Esto este milagro sucede en un ambiente de milagros, señores. No es casualidad esto. Notamos ahí que Jesús subió a Jerusalén. Ahora piense esto en un momento. Él asistió a una boda y fue el primero en realizar el milagro. Su primer milagro comienza en el mes de los milagros, que es Nisan. Ahora bien, al aprender lo primero en este milagro, que es el mes, debemos preguntar inmediatamente, ¿por qué una boda? Y aquí hay un misterio muy bonito y yo quisiera que usted me ponga mucha atención. Cuando leemos Juan 2, verso 1 al 3, comienza esta historia diciendo, al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. Escuche bien cómo comienza esto. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos también fueron invitados a la boda. Cuando se acabó el vino, escuche bien, la madre de Jesús le dijo a ellos, no tienen vino. Wow. Cuando vemos la historia, notamos que al principio Yeshua se mostró reacio a involucrarse. Ahora bien, luego él decide ayudar a esa pareja a salvar las apariencias y también iniciar su ministerio allí con su primer milagro público. Y eso es lo que estamos examinando aquí. Para entender por qué eligió una boda, debemos profundizar un poco en la relación única de Dios con su pueblo. Ahora bien, permítame ahora introducirlo a usted un poco, ya hemos hablado de esto, pero quiero introducirlo brevemente en el matrimonio de Dios con su pueblo. Aquí hay una metáfora del matrimonio de Dios con su pueblo. Es por eso que nosotros debemos comenzar preguntando por qué se hizo el primer milagro en una boda. Bueno, a lo largo de las escrituras, la relación de Dios con su pueblo a menudo se simboliza espiritualmente y proféticamente como si Dios estuviera casado con su pueblo. Yo creo que esta es una de las metáforas más importantes con la cual nosotros podemos entender la relación personal que tú y yo, como creyentes de Mashiach, viniendo de Israel, tenemos con él. ¿Y cuál es la metáfora? Bueno, que Dios es el novio, Israel es la novia. Cuando vemos Ezequiel 16:8 nos dice, otra vez pasé y te vi, y aquí verdaderamente estabas en el tiempo de amor. Dice Ezequiel, dice, y extendí sobre ti la punta de mi manto y cubrí tu desnudez. Y te juré, y te juré, y entré en un pacto contigo. Dice Adonai, y aquí viene lo más hermoso y dice, así que te convertiste en mío. ¿Vio cómo Ezequiel aquí utiliza este lenguaje de matrimonio?
Y esto es como si fuera un recordatorio de un voto de pacto matrimonial. Y esto ha sido proliferado no solamente en Israel, esto ha sido proliferado también en las naciones de la tierra. Por ejemplo, en la Francia medieval y en el norte de África, para que me entienda, era común que el novio colocara su talit, o sea, el chal de oración, que es lo que nosotros llamamos el talit, sobre la cabeza de la novia para simbolizar que él la albergaría y la protegería. El origen de esta costumbre se encuentra en el libro de Ruth, ¿se acuerda? Capítulo 3, verso 9, cuando Booz nos dice la escritura, extiende tu manto sobre tu sierva, porque eres mi pariente redentor, que en el hebreo es Goel, y de hecho durante la era bíblica, tal acto constituía literalmente un compromiso formal. ¿Vio? Más tarde, los judíos alemanes, los askenazíes, como se le conoce, basaron esta práctica en un versículo de Ezequiel 18, 16, 8, que nosotros acabamos de leer. Cuando dice, había llegado su tiempo de amar, entonces ahí dice, entonces extendí mi manto sobre ti. ¿Lo puede ver? De ahí los askenazis toman esta referencia para basar sus prácticas de cubrir con un talí cuando hay una boda. De igual manera en Isaías 62, 4, 5, mis amados, mantiene el mismo tema. Isaías dice, profetiza, ya no se llamarán abandonados ni a su tierra desolada. En cambio, a ti te llamarán mi deleite está en ella y a tu tierra casada, porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra será desposada, porque como un joven se casa con una virgen, así se casarán contigo tus hijos. Como se alegra el novio por la novia, así se alegrará su Dios por ustedes. Isaías estaba aquí profetizando sobre el matrimonio con la tierra, ¿vio? Pero también incluyó el matrimonio de Dios con su pueblo. O sea, esto es muy proliferado en las escrituras. Este lenguaje metafórico, este lenguaje maravilloso de matrimonio de esponsales. Aquí vemos cómo él se regocija, el Eterno por su pueblo, que somos su novia, él como el novio. Porque es lo que está tratando de enseñarnos a nosotros, que él está casado con nosotros. De manera que, mis amados, Dios, en otras palabras, se casó con Israel. Y eso es lo que está pasando, bueno, como muchas veces nosotros lo hemos ya explicado, cuando se dio el Matán Torá, cuando se dio la Torá en el monte Sinaí, era una boda que se estaba efectuando. Ahora bien, no sabemos nosotros que Israel cometió adulterio espiritual y se alejó de Dios. Ese adulterio, el dolor de la traición, le rompió el corazón al Señor. Es lo mismo que sucede, ¿se acuerda? En Oseas. Oseas está experimentando también una decepción con su esposa. Y Dios le está diciendo, profetiza de ese hecho para que tú sientas mi corazón como está roto. Y es desde esa plataforma que el libro de Oseas es predicado, es enseñado. Ese oráculo que dio el Eterno a través de Oseas era a través de un dolor, de una traición de Israel para con Dios, al igual de la historia de Oseas, que él fue también traicionado por su propia esposa. Esto le rompió el corazón a Dios. Sin embargo, notamos que con amor y fidelidad insondables, el Señor mismo constantemente llama a su novia a que vuelva, a que regrese a él. ¿Qué es lo que estoy yo tratando de decir? Que la imagen de matrimonio de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento es evidente que en el primer milagro de Yeshua en su boda. De eso está insinuando la historia, ya que este milagro, en un sentido espiritual, fue una señal profética de las próximas bodas mesiánicas que celebraremos con Yeshua, que es nuestro novio.
en el reino de los cielos. Yeshua, el novio de Israel. Esto es un símbolo de Dios diciéndonos en otras palabras, voy a recompensarte y a traerte a mí como mi esposa. Qué hermoso es esto. O sea, no es una boda literal, un milagro normal. No, estamos hablando aquí de un eco profético de la consumación de la boda que Yeshua Mashiach en un momento histórico tendrá con nosotros cuando Él retorne. Y esta vez, sin embargo, la novia no solo es Israel. Póngame mucha atención, por favor, porque aquí esto quizá les sorprenderá a algunos. Puede que sea ella, sea ante todo Israel, lo sabemos, pero no solo es Israel. La novia no solamente incluye Israel, sino que también incluye a las naciones de la tierra. Una multitud de naciones, completándose así el pacto abrahámico. Una novia que se unió al Dios de Israel a través del Mashiach Yeshua, de tal manera como Eva y Adán fueron creados para ser uno. Así también Mashiach, Israel y las naciones fueron diseñadas, creadas para unirse en un momento de la historia. O sea, la idea de Dios fue siempre que nosotros estuviéramos casados con Él. Y la metáfora lo que quiere hablarnos aquí, esta historia, este milagro maravilloso, uno de los principios que quiere tratar con nosotros y que enseñarnos es que Jesús es el novio. Es por esa razón que este milagro de la boda fue oficialmente el comienzo del ministerio público de Yeshua. Dios estaba, en otras palabras, comenzando a cumplir las promesas mesiánicas, marcando o poniendo en marcha su plan de redención. Tiene sentido que este milagro de abundancia haya ocurrido en una boda porque Jesús es el novio y venía por su novia. Es lo que enfatiza Juan en el capítulo 3, versos 27-29, cuando dice, Juan el Bautista respondió, un hombre no puede recibir nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos testimonian que dije, yo soy el Mesías. Perdón, no soy el Mesías, sino soy enviado delante de él, ¿vio? El que tiene la novia es el novio, pero el padrino se alegra cuando está de pie y oye la voz del novio. Así que ahora mi alegría es completa. Esto dice Juan, mis amados. Ahora, pregunto, ¿por qué Juan, como dice aquí en Juan 3, fue completo en su gozo? ¿Por qué fue completo el gozo de Juan? Aquí, como explica el mismo Juan en su libro. Bueno, su gozo fue completado. Escúcheme, por favor, porque era un hombre humilde. Porque Juan era un hombre humilde que sabía lo que Dios le había llamado a hacer. Es por eso que es importante hoy, mis amados, que todos ustedes que me están escuchando sepan para lo cual Dios lo llamó y lo asignó en este mundo. Juan sabía cuál era su asignación. Juan también sabía que era la voz de Jesús la que llevaba el mensaje que nos llama a nosotros a una relación personal íntima con Él. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque la voz de Jesús el novio es la que nos lleva a experimentar lo que este milagro quiere enseñar, es la abundancia y las bendiciones de una relación íntima y estrecha con Él. La provisión y la abundancia, la bendición son la clave aquí. Cuando leemos Éxodo 21:10, podemos notar lo que nos enseña algo importante. En Éxodo 21:10 dice, si se casa otra mujer, si se casa con otra mujer, no debe privar a la primera de su alimento, de su vestido y de su derecho conyugal. Cuando leo este verso, conectando
el significado de este primer milagro, que quiere hablar de la provisión, de abundancia y las bendiciones, de tener una relación estrecha, íntima con Dios, con nuestro amado, nuestro esposo. Este versículo señala tres obligaciones bíblicas del marido hacia su esposa. Por favor, marido, por favor, escuchen esto. Aquí te revela las tres obligaciones necesarias de un hombre, de un esposo a su esposa. Número uno, apoyo. Número dos, vestido. Y número tres, relación íntima. Estas son las cosas que Dios quiere proveerte, proveernos cuando estemos casados, como estando casados con Él. Hello. En última instancia, veremos cómo Él cumple estas cosas en el reino mesiánico a través de Yeshua de maneras mejores y más íntimas. De igual manera, y hablaba de Oseas. En el libro de Oseas 2, 19, 20, nos dice también algo interesante. Está escrito: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré en rectitud y justicia, en amor y compasión. Los desposaré en fidelidad y reconocerán al Señor. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Bueno, que Dios quiere ser nuestro prometido, señores. Dios quiere ser nuestro amado, nuestro basherte. Es por esa razón que Yeshua realizó su primer milagro en un banquete de bodas. Lo celebró como un adelanto de la celebración nupcial definitiva, que son las bodas del Cordero, que son las eras mesiánicas cuando Él retorne, de las que hablaron todos los profetas, de la que se habla en el libro de Revelación 19, 7, 8, cuando dice: alegrémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se le dio a vestir lino fino, resplandeciente y limpio. Qué interesante que el lino fino aquí representa los actos de justicia del pueblo Kadosh de Dios. Por esa razón, al estudiar este primer milagro en las bodas de Caná de Galilea, señalan espiritual y proféticamente el tipo, la clase de relación que Él quiere tener con nosotros. Ahora, hay un interesante secreto también en este primer milagro, y yo le he llamado el secreto del tercer día. La historia dice que fue en el tercer día. Esta historia de milagros comienza con las palabras siguientes: al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. El tercer día es importante. El tercer día de la semana es sumamente importante en las tradiciones nupciales judías. De hecho, la boda judía tiene tres partes. Así que póngame atención, porque aquí estamos profundizando un poco más en las partes de una boda judía. La primera parte se conoce como el Shidduchim, que son arreglos hechos antes del compromiso legal. En la segunda parte se conoce como Erusin, que es el compromiso, también conocido con el nombre o con el periodo básicamente de Kiddushin, que es un periodo, la segunda parte, de santificación y de apartarse para su esposo. Y número tres, la tercera parte se conoce como Nisuin, que es ya el casamiento, o sea, es ya la consumación del matrimonio. No es casualidad que los judíos, o una gran parte de los judíos, se casan el tercer día. Si estás en Israel en el tercer día de la semana, verás que se celebrarán muchas bodas. Bueno, que quizás hermanos que van a ir a Israel pronto,
Note bien cuando usted vaya, espero que vaya un miércoles, para que usted pueda observar, perdón, un martes, el tercer día de la semana es el martes, cómo mucha gente celebra boda en Israel, celebran boda ese día. Y la razón por la que es tradicional el tercer día para celebrarse bodas en Israel es que es el único día, por favor escúcheme, es el único día en la historia de la creación, en el relato de Bereshit, que Dios bendijo 2 veces. De ahí entonces los rabinos y la cultura de nuestro pueblo, por esa razón, ha escenificado se realizan muchas bodas los martes, mis amados, porque representa la doble bendición. El tercer día de la semana es el martes y se considera un día propicio para las bodas porque Dios vio que era bueno. Lo bendijo 2 veces. Cuando usted observa estas bodas se celebran al aire libre, por la noche, bajo las estrellas. La idea también es simbolizar la abundancia, ¿vio? La fecundidad de la descendencia, ya que Dios le prometió a Abraham, ¿se acuerda? Que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Eso está en Génesis 22:17. El Señor sacó a Abraham, ¿se acuerda? A fresca noche del desierto, donde las estrellas brillaban como miles de millones de diamantes contra el manto del cielo perfectamente oscuro, ¿se acuerda? Me imagino que eso fue un gran espectáculo, mis amados. No había luces de ciudad que oscurecieran la vista. Era el sol, perdón, era el cielo lleno de estrellas, la noche oscura, el cielo lleno de estrellas alumbrando ese lugar. Dios le dijo, mira las estrellas y cuenta las estrellas y cuéntalas si las puedes contar. Entonces le dijo, así será tu descendencia. Qué interesante que esos descendientes eventualmente están aquí sentados en esta aula. Muchos de ellos están aquí. Estarán escuchando esta charla también cuando esté colgada en YouTube. Todos esos descendientes de Abraham hoy están presentes. Son la semiente, la semilla de Yeshua, que nos incluye a todos nosotros que estamos aquí. Ahora bien, ¿cómo puede llegar este milagro de abundancia? Ya puede ver por qué este milagro habla de abundancia. Ahora, ¿cómo se llega ahí? Bueno, la respuesta ya usted la sabe. Viene de tener una relación personal estrecha con el esposo. Él quiere que seas doblemente bendecido. Él quiere que tú seas prosperado en todo, que tengas abundancia. Él quiere darte la doble porción. Él hizo el primer milagro al tercer día porque es un día doblemente bueno, porque es el deseo que Él tiene para ti, para mí. Ahora bien, el tercer día no solamente, mis amados, pónganme mucha atención, está relacionado con la doble bendición y la abundancia. También está conectado con la revelación en el monte Sinaí, donde hubo 3 días también de preparación para encontrarse con Dios. Al tercer día, cuando Dios se reveló como el novio en el monte Sinaí, como le dije, Él descendió y le dio a todos los hijos de Israel los 10 mandamientos y finalmente le dio la Torá. Este evento, como ya he explicado, fue una boda. En otras palabras, Dios se casó con su pueblo en el monte Sinaí al tercer día también. Ya ve cómo todo está comando como orden. Esa revelación en la montaña fue como un dosel, como una jupá, como se celebra en las bodas judías. La cubierta del dosel es interesante porque se sostiene con 4 postes, como una cama con dosel de 4 postes. ¿Cuántos han visto estas camas que tienen estos palos
que se le pone como un manto arriba. Asimismo, es un dosel, es una jupá donde se celebra también las bodas judías. Eso fue lo que sucedió en el monte Sinaí. Como una boda judía que los pachertes o las almas gemelas, los que se van a casar, se casan debajo de esa jupá. De igual manera que como representa cobertura, representa el fundamento de la familia, cuando Dios aparece en el monte Sinaí, las nubes espesas que se veían en la montaña representaban este dosel. El centro algo hundido, como se utiliza cuando se pone un talit. Este centro hundido de la jupá nos recuerda las nubes que fueron posadas en el monte Sinaí. La imagen del novio y la novia de pie bajo esta jupá maravillosa es también una imagen, mis amados, bien clara de Israel, que se puso de pie, que se puso como una capa las nubes en el monte Sinaí. Moisés era ahí el casamentero. Moisés condujo al pueblo al monte Sinaí como la novia es conducida por sus padres para entregárselas al novio en la ceremonia nupcial. Una boda judía también presenta una ketubá, que es el contrato matrimonial, el contrato de boda, que tiene las estipulaciones para la relación del pacto. Son los deberes que hay que hacer. Estos eran en ese lugar, en ese momento histórico, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos era la ketubá para Israel y para Dios. Por esa razón hay dos tablas, porque una era para Israel y otra para Dios. Además, debemos notar también que en la boda judía, la novia rodea al novio 7 veces mientras él está bajo la jupá. Esto es hermosísimo. Bueno, independientemente es uno de los momentos que más me apasiona, que más me emociona. Ahora bien, para la novia ese círculo representa algo hermoso. Representa que el novio se ha convertido en el centro de la vida y del mundo de la novia. Este simbolismo un poco más profundo de la novia rodeando al novio es que Dios necesita ser alrededor de quien gira nuestra vida. Nuestra vida debe estar regida y girada solamente por Dios. Y esto es lo que el Señor le pidió a Israel en el monte Sinaí, pero que todavía desea hoy y espera de cada uno de nosotros. Ahora bien, aquí hay una conexión muy interesante con el matrimonio. Por esa razón no podemos pasar por alto la conexión de los 10 mandamientos con el matrimonio y el matrimonio posterior. Después de los 3 días de preparación en el monte Sinaí, acuérdese, Dios dio los 10 mandamientos escritos con su propio dedo en 2 tablas de piedra. La primera tabla contenía los mandamientos entre Dios y los hombres, que son los mandamientos con los cuales nosotros debemos amar al Señor nuestro Dios. El segundo, las segundas tablas, contenían los mandamientos entre el hombre y el hombre. Es el deber que tenemos de amar a nuestro prójimo. Ahora bien, cada mandamiento de la primera tabla tiene un mandamiento correspondiente en la segunda tabla. Numéricamente hay una conexión entre el primer mandamiento y el sexto mandamiento, entre el segundo mandamiento y el séptimo mandamiento, entre el tercer mandamiento y el octavo mandamiento, y así sucesivamente. Para muestra un botón, considere los mandamientos 2 y 7. El segundo mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto se refiere a nuestra relación con Dios. Es decir, que no tendremos otros dioses. Ahora bien, el séptimo mandamiento está en la segunda tabla y dice, no cometerás adulterio.
Tú ves cómo estos dos mandamientos se unen en el principio ulterior que los sostiene a los dos. En otras palabras, estos dos mandamientos se conectan porque ambas relaciones, puede ser para con Dios o para con mi prójimo, se basan en la confianza, se basan en el compromiso mutuo. Es por esa razón que cuando usted traiciona a un amigo, es lo mismo que como usted traiciona a Dios. Cuando usted habla mal de un amigo, cuando usted lo murmura detrás, cuando usted lo descalifica por detrás, está violando el séptimo mandamiento. ¿Pero qué está violando? La confianza de esa persona. Ese compromiso de amistad que ambos han forjado. Es una traición. Es con una tipología de un adulterio. Es por esa razón que si una persona permanece fiel a Dios, probablemente seguirá siendo fiel a su cónyuge. Si una persona comete adulterio espiritual, que es idolatría, es también más susceptible a la infidelidad conyugal. Una persona que vive para una relación estrecha con Dios y no crea un ídolo, yo le aseguro que tendrá un matrimonio sólido. Supongamos que una persona no mantiene fidelidad con su cónyuge. Eso pasa mucho. Y en ese caso, comienza a caminar por un camino resbaladizo de la idolatría. Tiene un ídolo en su vida. Bueno, hablamos de eso hace poco. Hablamos de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es una falsa representación de Dios. Es quitarle a Dios el primer lugar. Es igual con tu esposo y tu esposa. Tu esposo y tu esposa dentro del matrimonio es lo más importante. Ahora bien, la idolatría es equivalente al adulterio espiritual. La infidelidad viola la relación de pacto, ya sea con Dios o con el prójimo o con tu cónyuge. La relación matrimonial que tenemos con nuestro cónyuge, en otras palabras, se construye, se modela y se fundamenta sobre la relación del pacto que Dios establece con nosotros. Y después de todo, Él es el marido y nosotros somos la novia. Y usted debe saber hoy que Dios odia el divorcio, odia el divorcio. ¿Qué es el divorcio? El divorcio no es más que el resultado de una relación rota que muchas veces, la mayoría de las veces, destruye la vida de las personas. Sin embargo, yo creo que Dios puede traer sanidad, ya que Dios nos muestra en la historia de Oseas que Dios ama incondicionalmente a Israel porque el amor es incondicional, incluso en su adulterio. Él siempre nos estará llamando. Él es el amor en persona, encarnado en Yeshua, cuando llama a su novia, a su asamblea, de regreso a él, a que haga teshuvá. Esto es un tipo de amor indestructible, mis amados. Es un tipo de amor a prueba de todo. Este tipo de amor está relacionado con el número 3. Por eso fue en el número 3 que se significó esta boda, que en el pensamiento numérico judío significa redención, significa restauración y significa resurrección. Y esto nos lleva de regreso a la boda de Caná, lo que estamos analizando. Nos lleva de vuelta al milagro que hizo Jesús en la boda de Caná. Es por esa razón que cambiar el agua en vino al tercer día apunta a la resurrección de Jesús al tercer día después de su crucifixión. Es al tercer día que Jesús nos restaurará. Y posteriormente, el primer milagro del libro de Juan que estamos analizando hoy se conecta con el último milagro también de Juan, que es la resurrección. ¿Usted lo puede ver? Y la resurrección de Jesús finalmente nos lleva a esa mayor intimidad con él.
Ahora bien, tenemos que hacer una pregunta importante aquí, ya que estamos analizando el primer milagro de las bodas de Caná. La pregunta es necesaria. ¿Por qué convertir el agua en vino es el primer milagro de Yeshua? Esto es tremendo. Esta pregunta es importante y quizá usted se la ha hecho. Yo voy a tratar de explicarla hoy. Lo primero que debo decir es que el cambio de agua en vino se conecta con una señal sobrenatural que está relacionada con lo que dice Éxodo 17, 17, 18. Éxodo 7, 17, 18 dice, esto es lo que dice Hashem. En esto sabrán que yo soy Adonai. He aquí, yo golpearé las aguas que están en el río con el bastón que tengo en mi mano y se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán, el río se ensuciará y los egipcios odiarán beber agua del Nilo. Póngame mucha atención, por favor. El primer milagro que Yeshua realiza iniciando su ministerio de convertir el agua en vino mostró que él es más grande que Moisés. Póngame mucha atención, por favor. ¿Qué muestra este milagro? Que él es más grande que Moisés. Esta comparación es uno de los temas principales del libro de Juan. Juan tiene un libro completo donde nos quiere demostrar que él es superior a Moisés, que nuestro Ribi, que el Mashiach de Israel es el ser más extraordinario que ha existido. Juan muestra a Yeshua claramente como el profeta mesiánico prometido. En otras palabras, el segundo redentor como Moisés. Póngame atención. Dos cosas hicieron que Moisés fuera único. Dos cosas. Póngame atención. Primero, una de las cosas que hizo único a Moisés fue que él conoció a Dios cara a cara. Y lo conoció personalmente, de igual forma como el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo en Yom Kippur, ¿se acuerda? Es por esa razón que el Evangelio de Juan comienza con, en el principio era el verbo, y el verbo estaba cara a cara con Dios. Esto es una paráfrasis que nosotros hacemos. Y dice, y nadie lo ha visto jamás, sino que el que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. De igual manera, Juan continúa escribiendo, el verbo se hizo carne. Esquinó es la palabra que lo utiliza en el griego. Esquinó es la misma palabra de tabernáculo. Y habitó Shaham entre nosotros. Bueno, ayer hablamos de eso, en el Shabbat hablamos de Shaham, de morar. Es la raíz de uno de los verbos, de uno de los nombres con que se conoce el Mishkan. Juan continúa diciendo, y miramos su gloria, la gloria del único y del Padre lleno de gracia y verdad. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estas palabras? Bueno, Juan, el apóstol, estaba mostrando literalmente que Yeshua tiene una mayor relación con el Padre que la que tuvo Moisés. Y en segundo lugar, esto es lo primero, en segundo lugar, Moisés fue único, extremadamente único en señales y prodigios. No hay nadie aparte de Yeshua, ya usted lo sabe, no hay nadie más grande que haga milagros más grandes que Moisés. Es por esa razón que si Moisés convirtió el agua en sangre, como leímos, Yeshua también convierte el agua en vino, porque él vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Si Yeshua, Moisés hizo señales prodigiosas, Yeshua hizo mayores milagros que él. Ahora, ¿qué representa el vino? El vino es una señal bien clara y un símbolo del reino mesiánico. Es por eso que tenemos que seguir ampliando un poco más
lo que simboliza el vino en el Antiguo Testamento. Por esa razón los rabinos nos dicen que el pasaje de Génesis 49, 10, 12 habla del Mesías. Cuando dice, no se apartará el cetro de Judá, escuche, ni el bastón de mando de entre sus pies hasta que venga aquel a quien pertenece. La palabra que se utiliza aquí, traducida a quien pertenece, es la palabra Shilo. A él será la obediencia de los pueblos. Y ahí dice, escúcheme, atando a la vid su pollino y a la vid el hijo de Asna. Y dice, y lava en vino sus vestidos, en la sangre de uva su manto. Y sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. ¿Lo puede ver? Este versículo nos da una imagen vívida de Yeshua lavando sus vestidos en vino, que es un símbolo de abundancia. ¿Y cómo yo sé que es un símbolo de abundancia? Porque está escrito en Amós 9:11. Es por esa razón que las fiestas judías, bueno, las fiestas del Señor y los acontecimientos de la vida siempre se celebran con vino. Y este fue ciertamente el caso, por ejemplo, de mi hermana, que recientemente se casó yo y oficié esa boda bajo la jupá. Ahí el vino fue dispensado. Es por esa razón que cuando hay vino en una boda se recita el kiddush, que es una bendición, que es un brindis con vino antes de la comida del Shabbat. También se utiliza en los días festivos y en las ocasiones especiales como las bodas. Siempre se utiliza eso. Es por esa razón que en el pensamiento hebreo el vino simboliza alegría y abundancia. Por eso el primer milagro, lo que estamos estudiando. El primer milagro de Yeshua proporcionó gozo y señala la bendición de la abundancia. Porque es el lugar donde Él quiere que nosotros habitemos. ¿Por qué? Porque Yeshua trajo la bendición del reino a la tierra. Murió en la cruz, nos restauró y nos dio esperanza y nos dio abundancia. Ahora, el vino también tiene una conexión con el jardín del Edén. Tradicionalmente se ha pensado que el árbol del conocimiento del bien y del mal es el manzano. Esta idea surgió de Cantar de los Cantares. Pero, escúcheme por favor, muchos rabinos asocian el árbol con las uvas y el vino. ¿Por qué? Porque ninguna otra fruta, por ejemplo, causa tantos problemas, angustias como las uvas con la que se elabora el vino. La gente puede beber demasiado e intoxicarse. Los rabinos creen que después de que Noé abandonó el arca, ¿se acuerda? Plantó una viña para corregir el pecado de Adán y Eva de comer el fruto prohibido. Pero Noé fracasó. Él se dio a sus impulsos físicos y ahí entró en la borrachera. Es como una segunda caída, rabínicamente hablando, del hombre. El vino también tiene que ver con el diseño de Dios. Y esta es otra razón por la cual el vino es un símbolo del reino y del Mesías. Y también por la razón que aparece en las fiestas, en el Shabbat, en los días festivos, porque el vino es una alusión también al diseño y plan original de Dios para la humanidad. Wow, cuántos secretos hay en esta historia. Dios nos diseñó para que con el tiempo seamos más sabios y mejores como el vino. Es por esa razón que a medida que el vino madura, su textura, su calidad, su sabor, su riqueza y profundidad solamente mejoran. Cada vez que lo bebemos, podemos reflexionar sobre qué, sobre el jardín del Edén y la intención original de Dios para la humanidad.
Por esa razón también el vino señala la promesa que se avecina, un día en el que el reino será una realidad y la muerte ya no existirá más, donde nosotros todos viviremos para siempre. Y con el vino, y como el vino, maduremos y nos volveremos más finos y mejores con el tiempo. El vino también representa un potencial ilimitado de bendición, crecimiento y vida. Según el profeta Miqueas, el símbolo de prosperidad y la paz del reino es cada hombre sentado bajo una vid, ¿vio? Y debajo de una higuera, sin que a nadie le cause temor, porque la boca de Adonai Sebaot ha hablado, ¿vio? También encontramos esta verdad declarada en los escritos de Zacarías 3:10. Nuevamente vemos cómo el vino que provee la vid, apunta nuevamente al reino mesiánico y a la abundancia y prosperidad. Es por esa razón que el vino es un símbolo perfecto de la vida eterna, porque casi todos los demás alimentos se descomponen y empeoran con el tiempo. El pan, por ejemplo, se pone rancio, la fruta se pudre, y a menos que se añeje correctamente el vino, perdón, la carne se pudre. Pero el vino con el tiempo mejora, señalando de esa manera el designio divino. Dios quiere literalmente, y ese es el mensaje de este milagro, es que nosotros vivamos en abundancia. Por eso Juan 10:10 dice que Él nos ha dado, ha venido a traernos una vida de abundancia. Ahora bien, ¿cómo? Entonces una pregunta buena sería, Fernando, pero ¿cómo Dios como Dios quiere que yo viva en abundancia ahora? ¿Cómo yo puedo vivir en abundancia? Bueno, vivir la vida de Juan 10:10, cuando él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, es una aventura extraordinaria juntamente con Dios. Es por esa razón que Deuteronomio 30:19 nos recuerda que podemos elegir entre la vida y la muerte, entre las bendiciones y las maldiciones. Y él nos exhorta que elijamos la vida. La vida abundante es una elección, no es un sentimiento, no es una emoción. Yeshua hizo lo que algunos llaman una interrupción santa. Él vino para traernos esa vida. ¿Y cómo yo la vivo? Decidiendo cada día elegir vivir basado en sus mandamientos. Necesitamos vivir cada día con una actitud y una mentalidad de bendición, de abundancia y de gozo. Es por eso que yo quiero hoy preguntarle a usted, ¿usted está decidido, mi amado? Este es el mensaje de este secreto, de este milagro, de convertir el agua en vino. ¿Está usted dispuesto a recibir la vida que Jesús quiere darle? Ya que usted puede tenerla. Lo que lo separa es una decisión. La vida abundante es de nosotros, mis amados, para recibirla, porque Él la vino a entregar. De igual forma como los invitados a la boda recibieron el mejor vino, de igual forma nosotros podemos recibir hoy, si lo queremos, desde hoy, la mejor y más abundante vida. ¿Cómo? Bueno, vamos a seguir hablando de esto para que usted pueda ver. Cuando leemos Juan 2 y continuamos la historia, leemos lo siguiente. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Yeshua estaba allí y Yeshua y sus discípulos también fueron invitados a la boda. Cuando se acabó el vino, escuche por favor, la madre de Yeshua le dijo, no tienen vino. Le dijo a Yeshua, se acabó el vino. Yeshua le dijo, mujer, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Entonces, que él estaba como medio indiferente. ¿Qué tiene eso que ver contigo y conmigo? Le dice. Y ahí él le dice, mi hora no ha llegado. Y su madre termina el verso diciendo, dijo a los sirvientes,
Escúcheme por favor qué dice. Hagan, Dios mío, hagan lo que Él les diga. Esto es interesante. Hagan lo que Yeshua le diga. María, Miriam, que es un nombre en hebreo, se acerca a Yeshua en fe. Ponga atención, por favor. Ella fue donde Yeshua acudió a él esperando que él actuara en su nombre. Esencialmente, entonces, Yeshua le dijo, mamá, mira, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Por qué tú me estabas llamando a mí para que yo haga algo aquí? Yo no tengo nada que ver aquí. Mi hora todavía no ha llegado. Él estaba entonces diciendo que no era el momento de él revelarse, de él revelar la identidad que él tenía y la misión mesiánica que él fue asignado. Pero ¿qué pasó con su madre? Y es lo que debe pasar con todos nosotros, mis amados, para nosotros poder acceder a esa vida abundante, a esa vida que Dios ha declarado y ha posicionado a todos nosotros, a que nosotros podemos llegar. La madre no recibió un no por respuesta. Y es lo que nosotros debemos desarrollar. Jesús era un buen niño judío. Y los niños judíos y sus madres tienen una conexión especial. Y es posible que Jesús haya recordado el quinto mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Es por eso que usted tiene que notar que el milagro no ocurrió hasta que se acabó el vino. Imagínese esto, mi amado, humillados, avergonzados, tuvieron que estar los padres de la boda, porque eran los padres que invitaban a las personas. Ellos eran los responsables de mantener a los invitados en la boda, porque fueron ellos los que crearon, los que invitaron y enviaron los vestidos para que fueran a la boda, y lamentablemente se habían quedado cortos. En otras palabras, fue un error de cálculo. Las vasijas, que eran 6 vasijas, estaban vacías. Esto dio un giro significativo a la celebración. Pregunto, ¿y cómo pudo suceder esto? ¿Cómo ellos pudieron pensar que en un momento el vino se iba a acabar? No calcularon bien. Por esa razón es que vemos cómo María está tan preocupada por lo que está pasando aquí. Por eso le digo, no tienen vino, se le acabó el vino a Yeshua. ¿Tú ves? La implicación fue entonces, lo que ella tratando de decirle a él era, como nosotros también siempre tratamos de decirle a él cuando estamos en un aprieto, o solamente me pasará a mí que estoy en aprietos. He estado en aprietos muchas veces y lo que se me ocurre siempre es decirle a Dios, como lo mismo que le trató de decir su madre en esa oportunidad, es: haz algo, Señor, haz algo, porque lo único que tengo, mi único recurso eres tú. En otras palabras, los organizadores de la boda estaban en un modo de crisis. Igual que muchos de nosotros muchas veces que hemos estado agotados emocional, física y monetariamente. Quizás nos hemos equivocado o alguien más lo ha cometido y eso no ha afectado. Hemos tenido errores de cálculo en nuestras vidas importantes. Y cuando tocamos fondo y las cosas se secan, las cosas no están en el control que nosotros pensamos, entramos en pánico. Comenzamos a pensar, lo arruiné, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a lograrlo? ¿Cómo voy a pagar la cuenta? ¿Cómo voy a alimentarme? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar el teléfono? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a hacer algo? ¿Qué voy a hacer? Nada. No podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es levantar nuestras manos y clamar y decirle a Dios, haz algo. Eso fue lo que hizo ella, lo que hizo Miriam.
Cuando el temor nos toma, perdemos la perspectiva de que Dios está en control. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios está en control de nuestra situación? Y yo sé que suena duro porque solamente hay que estar experimentando el sufrimiento. Pero yo debo decirle a ustedes que Dios permite estas cosas como lo que pasó en esa boda. Para Él glorificarse. Él permite que todos nuestros recursos, nuestras fuerzas se agoten. ¿Sabe para qué? Para que nosotros corramos a Él y Él pueda remover el miedo y llevarnos a un punto de fe. Eso fue lo que hizo Miriam. Ella fue donde Yeshua, sabiendo que había una crisis, sabiendo que había una vergüenza, sabiendo que había una necesidad. Ella fue donde el único que podía resolver el problema. Ella pasó del temor, de la incertidumbre, a la fe. ¿Cómo nosotros pasamos a vivir la vida abundante que Él dijo? Nosotros solamente podemos transicionar, movernos de un lugar a otro en el espíritu o en cualquier situación en nuestra vida cuando nosotros tenemos fe, señores. Cuando tenemos fe, porque Dios provee, mis amados, Dios hace milagros. Dios nos dice, yo proveeré. Dios nos dice siempre, yo soy tu Dios. Yo te voy a proveer, solo confía en mí. No vivas la vida como un hijo mío en el lugar del miedo. Es por esa razón que cuando todo se está acabando y la vida se está volviendo loca, la pregunta es, ¿vas a elegir a ver a Dios en ello y creerle para siempre o elegirás ser como cualquier persona temerosa creyendo que el cielo se va a caer? Dios quiere que tú tengas fe. Dios quiere que tú seas de manera diferente. Fue lo que dijo Helen Keller. Helen Keller dijo, lo peor del mundo no es nacer ciego, sino nacer con vista y sin embargo no tener visión. Es por esa razón que yo debo introducirlo a ustedes en dos conceptos importantes. ¿Qué fue lo que tuvo Miriam? Miriam tuvo fe, confió en Dios, confió en Yeshua para el milagro. Porque con la fe se crean milagros. Movemos a Dios a hacer milagros. Pero existe una diferencia entre fe y confianza. La fe cree que Dios existe y supervisa toda la creación y cualquiera puede decir amén. Y eso nos guía con su mano providencial. Pero alternativamente la confianza es actuar sobre nuestra fe, mis amados, que es otra cosa. Usted podrá saber que Dios existe, usted podrá saber que Dios supervisa la creación, usted podrá saber y decir yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, usted podrá decir yo soy la y bla 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 y bla bla bla, pero otra cosa es actuar basado en esa fe que usted tiene. Es salir con la confianza de que Dios nos respalda. Es salir con la confianza que Dios va a proveer cuando lo necesitamos. Es saber avanzar sabiendo que Él abrirá un camino donde aparece que no hay camino. En otras palabras, la diferencia entre la fe y la confianza es que la confianza es fe en acción. Y eso fue lo que María mostró en esta historia. María tuvo fe y confianza cuando le pidió a su hijo que le ayudara en la boda. Es por esa razón que si tú quieres vivir, esta es la historia, esta es lo que está pasando en esta historia. Si quieres vivir desde un lugar de abundancia, necesitarás a ambos. Necesitarás fe y necesitarás confianza.
Necesitarás saber que Dios existe, que Dios provee, que Dios cuida de ti, pero también tienes que tener confianza para actuar en consecuencia de esa fe que tú tienes en Él. William Barclay, un gran autor cristiano, escribió: en cada vida vienen periodos de oscuridad en la que no vemos el camino. En cada vida vienen cosas que son tales que no vemos porque vinieron no hay ningún significado en ellas. Ahora él dice: felices aquellos que en tal caso, Dios mío, todavía confían, incluso cuando no pueden comprender. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que en términos de Dios, vivir en abundancia, que es lo que está tratando esta historia, es vivir en obediencia. María dijo a los sirvientes: hagan lo que él diga. En nuestra cultura, la obediencia se ha vuelto negativa e insatisfactoria. Se ha vuelto un cliché en las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, inclusive quizás haya personas aquí en esta aula, y quizás de los que nos van a escuchar después, que comprometen la obediencia. Y piensan que la obediencia es algo trivial, mientras que el cinismo y la incredulidad se consideran geniales. Desafortunadamente, mis amados, la cultura actual se equivoca. ¿Por qué? Porque desobedecer a Dios desestima la bendición. Hay mucha gente que se ha coartado y ha retenido la abundancia y la bendición. ¿Por qué? Porque la bendición y la abundancia tienen que ver con la obediencia. Y eso nos remonta al jardín del Edén con Adán y Eva, mis amados, no creyeron. Porque creer es accionar. Eso lo llevó a la desobediencia. Comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal y fueron exiliados del jardín y de todas las bendiciones que Dios le había dado en el jardín. Es por esa razón que la fe y la confianza conducen a la abundancia. Y esto es simple, mis amados. Esto es simple. Haz lo que Dios dice en su palabra. Haz lo que Dios te aconseja. No demores tu obediencia. Lo dice la Biblia: no demorar la obediencia. No esperes obedecer. No postergues lo que Dios te dice que hagas. Porque cuando actúas de esa forma, de forma negligente, estás siendo desobediente y simplemente y llanamente estás abortando tú mismo lo que ya está destinado a que tú recibas, que es la bendición, que es la vida abundante. Yo he venido para que tengan en abundancia. Ahora yo accedo a eso con la obediencia. Es paradójico, mis amados, esto, porque en la India a los niños se le enseña la obediencia, se le dice lenta, no es obediencia. Hay una frase muy interesante en Yiddish que se usa, y es el concepto de juspá, que significa nervio o santa astucia. ¿Puede usted imaginarse a una mujer judía corpulenta en Alemania de los años 40, con las manos firmemente plantadas en la cadera diciendo basura al responder las órdenes de los nazis? Esos casos verídicos. Esa señora se llama Carrie ten Boom, que mostró juspá cuando escondió a los judíos en su casa durante el Holocausto. Pero es más que una sagrada columna vertebral. María, al decir hagan lo que él diga, nos está enseñando a todos nosotros hoy aquí que no podremos lograr nada sin fe y sin juspá. No podremos alcanzar nada. Y hay un aspecto bueno y un aspecto malo de este concepto de juspá. Lo malo es negarse obstinadamente a abandonar el propio plan. Cuando usted persiste en su propio plan,
Sin embargo, si vas a hacer algo para Dios, debes tener una audacia, juspá, y una obediencia descarada. Necesitas descaro, necesitas denuedo. Y es la síntesis, perdón, es la antítesis y el antídoto del miedo. ¿Qué es lo contrario a la fe, a la audacia? ¿Qué es lo contrario a la juspá? El miedo. Un nervio espiritual audaz es el mejor sentido. El juspá se trata de tener fe para mantenerse firme cuando sea necesario y avanzar y tomar riesgos por Dios cuando Él se lo diga, cuando Él lo dirija, mi amado. Eso es lo que está pasando en esta historia. María no iba a aceptar un no por respuesta cuando habló con Yeshua en la boda de Caná. Ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo por su fe. Es por esa razón que si usted quiere conocer uno de los elementos más importantes de nuestra fe es riesgo. Tener fe nos animará a correr riesgos. Y Yeshua es uno de los mayores ejemplos de Juspá. Al final de Juan, leemos acerca de cómo entró en el templo y volcó toda la mesa de los cambistas. Eso requirió Juspá, audacia. Si vamos a hacer cosas extraordinarias, si vamos a entrar en el mundo de la abundancia, en el mundo de la bendición que Dios quiere, necesitamos audacia, necesitamos fe y confianza. No podemos ser pasivos, no podemos ser tímidos, no podemos ser temerosos, no podemos estar intimidados. ¿Se acuerda usted cuando Moisés le dijo al pueblo que eligiera la forma en que querían servir? Es por esa razón que si no elijo cultivar esta característica en mi vida, nunca podremos servir plenamente a Dios, ni caminar en nuestro destino, nuestro llamado, nuestra asignación y nuestro propósito personal. Si no hay Juspá, nunca lo veremos. No es casualidad que el libro de Habacuc 2:4 nos recuerda: el justo por la fe vivirá. Oye, el justo por la fe vivirá. Nadie puede vivir la vida de fe si no tiene fe. Dios está buscando personas que en los tiempos difíciles estén dispuestas a permanecer firmes con abundante juspá, arraigada en la fe y la confianza, y que no acepten un no por respuesta. Pregunto, ¿qué te pasa? Hoy te pregunto, ¿qué te ha pasado? Tú necesitas un trago de juspá, tú necesitas una dosis de audacia, tú necesitas una dosis de perder el temor, mi amado. Necesitas confianza y fe en Dios. Ahora, también hay un secreto interesante que me gustaría charlar ya. Quiero ir cerrando. Y es el misterio que hay aquí en esta historia del secreto de las 6 vasijas de piedra. Cuando leemos este milagro en el Evangelio de Juan, debemos estar alertos de su simbolismo, que proporciona secretos mesiánicos más profundos para explorar. Estos símbolos ofrecen una comprensión más amplia de lo que Dios quiere que sepamos, impactando directamente en nuestra fe y vida como creyentes en el Mesías. Las vasijas de piedra de las bodas de Caná son un profundo ejemplo de esto, sobre todo porque nos dicen que eran 6. En el pensamiento hebreo, 6 tiene un simbolismo poderoso. Lo primero que hay que saber es que el 6 es el número de la creación. La Biblia nos dice que Dios trabajó durante 6 días y luego descansó el séptimo día. Lo segundo que debemos saber es que el 6 es el número de hombre. ¿Por qué? Porque Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva, en el 6º día de la creación. Pero también, y número 3, debemos saber que el hombre cayó el 6º día cuando comió del árbol el 6º día. Es por esa razón
que el primer milagro de Jesús involucró 6 tinajas de piedra, porque él vino como porque él vino como el segundo Adán y como el Salvador. Dado que la caída ocurrió en el 7º día, el Mesías murió en el 6º día. Lo que produjo entonces el milagro de resurrección. Es interesante también ver que el Mesías también duró 6 horas en la cruz y también fue traspasado 6 veces. Entonces puede ver ya la conexión aquí. Su cabeza fue traspasada con una corona de espinas, como dice Juan 19:2. Su costado fue traspasado, como nos dice Juan 19:32-35. Sus 2 manos fueron traspasadas, cumpliendo la profecía mesiánica del Salmo 22:16. Igualmente, sus 2 pies, totalizando 6 lugares, fueron traspasados, también cumpliendo el Salmo 22:16. ¡Qué tremendo es esto! Esto es una señal muy clara de la restauración, de restaurar una conexión, de restaurar una conexión que se había perdido. El significado del número 6 va aún más allá y es el significado que trae la letra Vav, mis amados, que es la 6ª letra del abecedario hebreo. Cuando usted ve la letra Vav, está escrita también en una forma de un hombre. Y paradójicamente es la letra que más se utiliza en la Torá. Casi todos los versículos comienzan con una Vav, conectando un verso con el otro. Cada vez que hay una Vav conectando un verso con otro, es que está uniendo los 2 versos como si fueran uno solo. Es por esa razón que en Génesis 1:1, la 6ª palabra comienza con una Vav. Y es cuando nos dice que se conecta el cielo y la tierra. Por eso, cuando pecamos, ¿qué es lo que pasa? Se rompe la conexión entre el cielo y la tierra. Es por esa razón que Yeshua vino a restaurar la conexión entre el cielo y la tierra. Por eso él muere en la cruz, para restaurar esa conexión, para que tú vuelvas a tener la abundancia y la bendición que tú tenías en el Edén. Y que esta abundancia y bendición puedan fluir una vez más en nuestras vidas en mayor medida. Hay otra conexión también interesante con el número 6 que deberíamos considerar. Y esta conexión, mis amados, no es una restauración, sino una mirada hacia adelante. Los rabinos nos enseñan que el vino que se ha conservado en sus uvas desde los 6 días de la creación. ¡Qué hermoso! Hay un vino en las uvas que proviene del jardín del Edén, de los 6 días de la creación. Es por esa razón que las 6 tinajas de piedra señalan el vino que se ha conservado desde aquellos días, desde la creación. Jesús estaba dando a los invitados a las bodas de Canaán una muestra de la cena de las bodas del Cordero, cuando nada más y nada menos se servirá el mejor vino. Y esto fue un adelanto de la vida abundante que vendrá. Y aquí hay una conexión entre el vino viejo nuevo. Escucha bien, podemos llamarle a esto el vino viejo nuevo. Y esto es otra parte integral de este milagro que Jesús está haciendo. Él crea una combinación especial aquí. Un vino nuevo añejo. El vino era nuevo. El vino era nuevo, pero sabía añejo. ¿Cómo es esto? Esto nos muestra que Dios puede tomar algo que es nuevo y madurarlo sobrenaturalmente. Lo hizo con el vino y puede hacerlo con nosotros, dándote así profundidad, dándote habilidad, más allá de tus años de conocimiento, de experiencia y de habilidad. Por eso que yo no creo que hay gente que pueda decir, ay, yo no puedo, ay, yo no siento, ay, yo no sé mucho, yo no sé hablar, ay, yo no puedo hacer. No,
Dios puede tomar algo nuevo que refleje lo añejo. Es una maduración sobrenatural. Pero la combinación de lo nuevo y lo viejo también es un símbolo del reino, mis amados. Es un símbolo también de la unión de entre judíos y gentiles. Por esa razón, Yeshua dijo en Mateo 13:52, todo escriba instruido acerca del reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Los tesoros escondidos son tanto viejos como nuevos, mis amados. Si hurgas en tu armario, probablemente encontrarás artículos nuevos y viejos que atesoras. Lo que a menudo perdemos es la bendición cuando unimos ambas cosas. Quizás una Biblia antigua con un comentario viejo, o más importante aún, las verdades del Antiguo Testamento, unidas con las verdades del Nuevo Testamento, como yo le llamo. Yo le llamo al Antiguo Testamento el diccionario del Nuevo Testamento. En otras palabras, la verdad espiritual es el mayor tesoro porque nos transforma a nosotros y nos muestra nuestra relación íntima con el Señor. Ver estas conexiones entre lo antiguo y lo nuevo renueva y fortalece nuestra fe y nos da una sensación de asombro y un amor más profundo por la palabra de Dios. Es por esa razón que el milagro del vino, nuevo y viejo, señala las cosas increíbles que suceden cuando se unen lo nuevo y lo viejo. Es por esa razón que nosotros, y termino aquí, debemos esperar lo inesperado. Debemos tener la expectativa siempre de que Dios va a hacer algo. Es por esa razón que este milagro de convertir el agua en vino ilustra que Dios quiere aparecer de maneras contrarias a nuestro entendimiento y nuestra comprensión. Nosotros tenemos muchas cosas cuadradas. La imaginamos a nuestra manera, pero Dios las quiere hacer diferentes. Necesitamos esperar lo inesperado. Transformar el agua en vino en parte porque el agua es ordinaria, el vino es extraordinario. Convertir el agua en vino refleja la promesa de que Dios toma lo ordinario y lo convierte en extraordinario. Él es un Dios que quiere bendecirnos. Él quiere que vivamos en la abundancia. Este milagro, el primer milagro, marca la intención de Dios de que querer bendecirnos, de querer que nosotros vivamos en la abundancia. Es transformar de una manera extraordinaria lo que podemos experimentar personalmente cuando nos conectamos a Él. Por eso 2 Corintios 5:17 nos dice que si alguna persona está en el Mesías, nueva creación es. Lo viejo se fue, lo nuevo está aquí. Lo viejo está pasando y lo nuevo, lo extraordinario, la vida extraordinaria está llegando. ¿Qué está diciendo Dios en este milagro? ¿Cuál es la señal de este milagro? Ya usted lo ha visto. Dios no quiere que vivamos en carencia. Él quiere que vivamos en el desbordamiento. No nos equivoquemos, mis amados. Sus bendiciones son abundantes y extravagantes. Es por eso que Juan 2:7 dice, y las llenaron. Oye, llenaron las ollas en el milagro hasta el borde. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que Dios quiere que nosotros vivamos la vida hasta el borde. Él quiere que reboses de bendición y abundancia. Pero se necesita fe, confianza, obediencia y juspá. Este es el milagro de la boda de Caná. Era una señal de nosotros. Era una señal de la intención de Dios de abundancia para ti, pero también una señal para nosotros de vivir en la fe, en la confianza, en la abundancia y en la audacia, el juspá, mi amado. Piénselo por un momento. Todas esas vasijas pesaban. Cada una contenía 20 galones de vino.
Lo que me imagino que todos esos sirvientes tuvieron que arrastrarlas hasta la fuente de agua y llenarlas, lo que tomó tiempo. Puedo imaginar a los sirvientes murmurando entre ellos: esto es una locura. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Los invitados no quieren agua, quieren vino, están esperando vino. Sin embargo, con todas sus dudas, quizás con su incredulidad, imagínense, lo hicieron. Lo hicieron. ¿Qué te estoy diciendo? Que aunque tú no lo creas, que aunque tú no lo veas, de todas formas, haz lo que Dios te dice. Porque cuando haces lo que Él te dice y entras en obediencia, verás la abundancia, verás las bendiciones. ¿Qué tú debes pensar en el resultado? Piensa en la abundancia. Piense por lo menos también en la obediencia que se requirió de estas personas para llenar esas vasijas de agua. Simplemente por la palabra de un profeta, de Yeshua, ordenado por María cuando le dijo: hagan lo que él diga. Dios mío, qué tremendo. ¿Lo puede entender? Hagan lo que él diga. Porque cuando hacemos lo que él dice, se ejecuta la señal y el secreto del milagro de Caná. El milagro de Caná está vigente hoy en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como María esperaba un milagro, nosotros también en toda nuestra vida, en todo momento, en cualquier situación, cuando obedecemos a Dios y tenemos fe en Él y confianza, podemos esperar un milagro. Podemos esperar un milagro. Es por eso que cuando caminamos en obediencia, no importa cuán irracional, mi amado, pueda parecer a veces, debemos vivir en el desbordamiento. Vivimos en el desbordamiento, en otras palabras. Y por esa razón puedes esperar milagros. Quiero decirle aquí a todos ustedes, al explicar este milagro, su significado, los símbolos que tiene, quiero decirle que usted debe hoy sentarse y regocijarse porque lo mejor de su vida está por llegar, no lo peor. Nada malo le va a ocurrir, nada, sino lo mejor. Crea que porque ya está servida la mesa de la abundancia y de las bendiciones y de los milagros de nuestras vidas. Y este es el secreto para vivir en la abundancia, para vivir en la vida abundante que Yeshua ha venido a traer. Y es lo que representa el milagro de la boda de Caná. Así que voy a despedir. Gracias por su tiempo, esperando que se haya sido de bendición toda esta meditación, esta enseñanza. Esperamos tener el próximo lunes para continuar con señales y secretos del Mesías. Vamos a aprender cosas tremendas. Así que un abrazo para todos ustedes. Shalom, shalom.